Bueno, como les decíamos entonces al inicio, presentando nuestro contenido, sabemos que este es un tema delicado. Sin embargo, lo consideramos como un tema importante de abordar porque es una realidad que muchas familias aquí en El Salvador viven. Y el tema, cómo entender el nacimiento sin vida de un bebé. Vamos a habilitar el teléfono, pero queremos recalcarles que vamos a estar recibiendo preguntas, consultas, conforme a este tema. Tratemos de no salirnos, ¿no?, del abordaje que estamos haciendo para poder enriquecernos con la información que las especialistas que tenemos en la casa nos van a compartir. Así que le damos la más cordial bienvenida porque vamos a abordar este tema desde dos aristas que se complementan en el mundo profesional. La doctora Karina Tesorero de Vides, ginecóloga, y también la licenciada Sandra de Martí, quien es psicóloga. Bienvenidas a las dos. Nuevamente tenemos esta dupla, sí, ¿verdad? Exacto, siempre las sí. tenemos juntas, me encanta, bienvenidas. Sí, y gracias por acompañarnos con este tema tan importante que sí Claro. necesitamos el conocimiento de una ginecóloga y por supuesto el apoyo de una psicóloga para este tema. Y para empezar, ¿cómo entender el nacimiento de un bebé que estaba muerto? ¿Qué nace? Que nace nace muerto. Sí, la verdad que es una noticia sumamente impactante, tanto para los padres que reciben la noticia como para quien la está dando, ¿verdad? Muchas personas creen que los profesionales de la salud, a pesar de que en ocasiones hemos dado esta noticia, no nos enfrentamos a estos sentimientos y a dar esta noticia y a ver la reacción de estos padres. Sin embargo, hay varias causas que pueden producir la muerte de un bebé adentro del útero o al nacimiento. Dentro de ellas, las principales son las malformaciones congénitas, las malformaciones cromosómicas y las no cromosómicas. Las cromosómicas, el síndrome de Down florido, porque no todos los bebés con síndrome de Down fallecen. Las trisomías 18, que sí tienen una alta mortalidad, especialmente al nacer, aunque la mayoría no llega al término. Las monosomías o las trisomías. Hay una gran variedad de problemas cromosómicos que puede hacer que un bebé no llegue al término y fallezca dentro del útero. Estas son las principales causas. Sí. Además, hay otros síndromes en los que los bebés, sin tener problemas cromosómicos, desarrollan grandes problemas cardíacos, de la columna vertebral, de la pared abdominal anterior, nacen con evisceraciones, con falta de formación de los riñones. Podríamos hablar aquí de múltiples malformaciones con las que puede presentar un bebé desde que termina su proceso de formación hasta el nacimiento. ¿Cómo podemos saber que algo va mal en el embarazo? ¿En qué momento lo podemos detectar? Por ejemplo, esas enfermedades que usted ha mencionado que son de causa de mortalidad. Sí, si es un problema cromosómico, es de vital importancia que todas nuestras amigas que nos están escuchando y viendo, que todas tengan su primer ultrasonido entre la semana 11 y 13. Porque es el único momento de la vida de los embriones que pasan a ser fetos en el que se puede ver si tienen o no una malformación cromosómica en más del 90% de los bebés. En el ultrasonido buscamos el triple marcador cromosómico, que es ver que tenga el hueso nasal, la medida de la translucencia nucal y el ductus venoso. Si las tres estructuras están presentes y normales, la probabilidad de que el bebé venga sano y que no tenga una malformación cromosómica es muy buena. Sí. En el país, aunque ya existe el cribaje que se hace en países de primer mundo, en general no lo indicamos porque la ley penaliza la interrupción del embarazo. Pero si la persona tiene una sospecha de una malformación cromosómica, le sugerimos que pase a unas pruebas de cribaje.
Luego de esto, si no vemos malformaciones cromosómicas a la semana 11, a la semana 20 volvemos a hacer una reevaluación completa del bebé. Entonces vemos ambos ventrículos cerebrales, vemos por completo el rostro, que debe estar íntegro en su maxilar y en su piel, en su paladar, para descartar el labio y paladar hendido. Además, revisamos las 4 cámaras cardíacas que estén perfectamente funcionales, con sus comunicaciones que deben estar a ese momento. Hacemos un rechequeo de la columna, de todos los órganos intestinales, del diafragma, del estómago. Debe estar tragando, este trayecto debe estar íntegro, sus riñones, sus vasos sanguíneos del cordón y que esté orinando, la movilidad de sus miembros. Es un chequeo completo el que se hace del bebé. Todo eso es a la semana 11, menciona. 20. A la Ya semana es a la 20, semana perdón. 20. Sí. A la semana 11 es ver lo de... Hueso los marcadores. nasal, Ajá, los los marcadores, pliegue nucal y ductus venoso. Sí, y lo otro es a la semana Y luego 20. la semana 20, y ahí muchos ya quieren saber qué es y ahí se puede saber qué es. Y a la semana 30, entre la semana 28 y 30, volvemos a hacer una nueva evaluación del bebé para ver la postura de sus manos, que tiene mucho que ver con algunos síndromes de sus manos, de sus pies, la movilidad, cómo está la flexión, extensión, el crecimiento, si va acorde a la edad, el desarrollo cerebral, la medida. Cada uno de estos parámetros son importantes y por eso resulta que algunas mamás se toman un ultrasonido, por ejemplo, a la semana 17 y nunca más lo vuelven a ver y ya pasó el tiempo en el que se pueden ver los marcadores cromosómicos. Ajá. Y no ha llegado el tiempo en el que se pueden ver las otras malformaciones macroscópicas y entonces dicen, a mí me dijeron que no tenía nada. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir nada más Importante. para que nos quede claro, tiene que ser entonces En datos, ciertas perdón, sí, ¿cómo decirlo? Fechas precisas, evaluaciones. evaluaciones precisas. Entonces Claro. tiene que ser semana 11, Sí, entre 11 y 13, semana 11 y 13, semana 22 20, 22, sí. y semana la 30. 28, 30, sí. Por ley, no por ley, pues, pero por... Pero debería de ser como Debería ser rígido, como una así como rutina. te lavas los dientes todos los días. Claro, Ajá. como una rutina de evaluaciones. Y una vez el embarazo llega a su término, arriba de la semana 36, debemos estar vigilantes de cómo está el envejecimiento de esta placenta, cómo está el líquido, cómo están los movimientos, si el cordón está enrollado en el cuello, cuántas veces está enrollado en el cuello, y las características que rodean la salud de ese embarazo en movimiento, flexión, extensión, líquido amniótico y sus respiraciones. Todo esto nos va dando los parámetros de cómo está este bebé. Y estas evaluaciones se van haciendo un poco más periódico hasta que llega la fecha de parto. Así es. ¿Qué es? ¿En qué semana? 40. 40. O sea que Sí. de la semana 36 también es importante. Es importante que de ahí en adelante el chequeo sea todavía más periódico, Ajá. porque los bebés, a medida que más se van acercando a su fecha de nacer, es cuando existen más probabilidades de que les suceda algo. Sí. ¿Verdad? Porque se quedan sin líquido amniótico, porque su placenta se envejece y se infarta. Está porque enredado en el cordón umbilical. enrollar lo tiene más de una vez alrededor del cuello. Y todo esto debemos evaluarlo con una mayor frecuencia una vez el término se acerca. A las 36 semanas En adelante, claro. ¿Qué sucede cuando un bebé muere en el útero? Sí. Bueno, cuando un bebé fallece adentro del útero, mucho depende de la semana gestacional a la que sucede. Si sucede antes de la semana 20, se define como un aborto, y entonces si nace abajo de la semana 20 o pesando menos de 550 gramos, la definición es que la pérdida del embarazo se debe a un aborto y las causas que se buscan son determinadas. Si sucede la pérdida del embarazo arriba de la semana 20, son otras las causantes, pero ahí dependerá de la edad y del peso que va teniendo el bebé y de la posición que tiene el bebé. Si es arriba de la semana 20, por ejemplo, a la semana 28, ese bebé pesa más o menos unos 1000 gramos y se induce el parto para que el parto pueda ser vaginal, aunque el niño no tenga una presentación de cabeza.
Pero si supera la semana 36 y el niño no está de cabeza, este bebé pesará unos 2.500 gramos y entonces el parto no podría ser vaginal y tendría que ser abdominal aunque el bebé haya fallecido. Sí. ¿Cómo se identifica la muerte en útero de los bebés? ¿Cuáles son? ¿Se presentan síntomas? Hay mujeres que sangran, Claro. por supuesto. Pero, ¿La mamá siente algo? ¿O es el día que llegan a la ultrasonografía y ahí reciben la noticia? ¿Cómo se da cuenta en las mujeres? En general así. ¿Con la ultrasonografía? Llegan a un control y llegan al control y dicen, he percibido que el niño casi no se me mueve. Sí. Y cuando escuchamos el corazón del bebé, lo buscamos, el corazón del bebé, no lo escuchamos. Rápido enviamos a tomar un ultrasonido y el ultrasonido confirma que el corazón ha dejado de palpitar. Pero en general es en ese contexto, especialmente cuando el embarazo tiene menos de 36 semanas. Sí. Si tiene más de 36 semanas, es bien evidente la Sí, es bien historia, evidente. es bien evidente y creo que todas las que tenemos hijos podemos estar bien claras en esto. Los movimientos de nuestros hijos son constantes, frecuentes y fácilmente palpables. Y cuando una persona llega con un bebé fallecido, la historia es siempre la misma. Vengo porque no siento que mi bebé se mueve, y cuando el médico le pregunta, ¿y hace cuánto no sientes el movimiento de tu bebé?, le hacen así. Creo que ayer estaba cenando y lo sentí. Sí, estaba cenando y lo sentí. Inmediatamente uno oye esa historia, es en extremo alarmante. Un bebé debe de estarse moviendo por lo menos una vez cada hora. Y no debemos esperar que A partir de la pase. semana 36, mencionó. No, a partir de la semana 20, 20. que ya se sienten, los niños no deben Eso le iba a dejar de preguntar porque percibirse. hay gente que no lo percibe porque todavía el niño está muy chiquito, Sí, pero eso es abajo de la semana 20. abajo de la semana 20. Luego de la semana 20 todas lo percibimos. En general a la semana 22 es universal que todas lo sentimos. Sí. Podría ser que una mujer que ya es mamá por segunda vez lo perciba tan pronto el embarazo empieza. Ajá. Pero si es una mamá por primera vez, generalmente lo percibe arriba de la semana 20 a 22. Y son movimientos esporádicos, pero siempre se perciben. Y si tiene duda, lo mejor es consultar. Sí. Ya que abordamos el tema de la muerte, ¿no? En útero, ya vamos a abordar el tema de la muerte al momento del parto, pero sí quisiera que pudiésemos incorporar a la licenciada de Martí como su especialidad en psicología para que nos platique de cuando se da este suceso, cuando llego a la ultrasonografía. Me imagino que hay un protocolo médico, doctora, pero llego a la ultrasonografía y resulta que pues, se declara muerto al bebé. ¿Cuál es el proceso que las familias deben de seguir para poder completar ese círculo de despedida, ¿no? Entendimiento. Es correcto, de entendimiento. también. Definitivamente no se hace siempre lo ideal, ¿no? O sea, se pasa esta situación traumática y no se busca ayuda o no se trabaja sobre este proceso tan fuerte y tan duro, porque a pesar de que el niño no ha nacido, mentalmente esa madre ya estaba preparada para recibirlo. Sí. Entonces es impactante. Evidentemente, entre más avanzado esté el embarazo, el trauma es mucho más Mayor, grande, es está mayor, más ¿no? Preparada para recibir lo que lo quiere Exacto, recibir. no para perderlo, ¿no? Ajá. Entonces, sin embargo, el dolor se da, ¿verdad? Ya sea 1, 2, 3, 4, 5 meses, el dolor se da y muchas veces no se logra entender, o el apoyo de las personas que están a su alrededor tal vez no es tan intenso como debería de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces pues se dice, bueno, ya tendrás otro, ¿no? Ya quedarás embarazada. Y no se entiende que ese es un bebé. Así y es. esa madre ya lo había... Que tiene un duelo, tiene un claro, dolor. es un duelo y tiene que vivir ese duelo, ¿verdad? En el caso de si el niño nace, pues hasta debería de vivir todo ese proceso, no simplemente desapareció y que me cuenten qué fue lo que hicieron con él, no, Sí. ella debería de vivir también todo ese Ver duelo. su bebé cuando nace, no cuando nace, sino que cuando lo sacan
verlo. Muchas veces ayuda. Sí. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú te estás despidiendo Comprender. de esa criaturita, exacto. Sí. O sea, mentalmente estás asimilando lo que Eso, está sucediendo. asimilar es la palabra, Evidentemente asimilando. duele, pero a veces es mejor ese dolor. Afrontarlo, ¿verdad? Exacto, afrontar ese dolor y no evadirlo y seguir permanentemente en ese duelo, ¿no? Entonces, a las personas les cuesta entender que vivir el duelo es importante. O sea, la muerte no se debe de evadir ni se debe decir, bueno, me voy y hago como que no sucedió, Ajá. sino que se tiene que vivir cada momento, aunque sea doloroso. Pero sí cuesta más superarlo cuando se trata de Cuando lo saltar. evitamos, Sí, así es. Claro, cuando trata uno hay de que vivir saltar el esa duelo. etapa. Tenemos ya la primera llamada desde Sonsonate. Hola, Carolina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Les llamo desde Sonsonate y desde ayer escuché que iban a comentar esto ahora. ¿Cómo no? Y me interesa mucho porque yo pasé por eso. Sí, Carolina. Una de mis preguntas para la doctora es, cuando yo estaba a punto de la última semana, y cuando yo fui a un chequeo médico normal, la doctora detectó de que mi bebé ya no tenía vida. Entonces, nunca me explicaron qué pasó. Yo quisiera preguntarle a ella qué pudo pasar. Nunca tuve respuesta. Claro, ¿Tiene alguna pregunta para Carolina? no. No. Gracias, Carolina, por tu llamada. Bueno, gracias. Bueno, primero darle las gracias que ha llamado. Esta es una situación muy difícil, ¿verdad? Hablar de la muerte. Y especialmente, como decía la licenciada, que en ocasiones esto se deja, luego vas a poder tener otro, ¿verdad? Y es algo que a nadie le gusta tocar. Y la muerte, a la edad que sea del bebé, es igual de impactante. Claro. Tiene 8 semanas, tiene 20 semanas, tiene 39 semanas, ¿verdad? Y es igual de duro. Sin embargo, la única manera para saber qué pasó con el bebé cuando fallece adentro del útero es hacer una autopsia. Y en general, la mayoría de padres no lo desean. Entonces, para hacer una autopsia tendrían que seguirse todos los criterios de una autopsia, ¿verdad? Revisar todos los órganos, ver qué pasó, dónde encuentran que sucedió la malformación, que muchas veces no son macroscópicas, sino que son microscópicas, de algo de funcionabilidad, y entonces tendría el patólogo que decirnos la causa de la muerte. Sin embargo, como en general la mayoría de los padres, por guardar el duelo, quieren enterrar al bebé, entonces se les entrega el bebé y viven el proceso de duelo y hacen la ceremonia y entierran a su hijo, ¿verdad? Pero en general es por eso que no se llega a la causa. Ahora, El Salvador ha avanzado mucho en los últimos años y ahora tenemos más elementos, tecnologías mejores para llegar a diagnósticos que hace años no podíamos, ¿verdad? De hecho, ahora se pueden enviar estudios cromosómicos fuera del país para que la gente pueda llenar este vacío de qué sucedió y a qué se debió la pérdida de su bebé. Sí. Pero es protocolo médico que le pregunten a los padres si desean hacer una autopsia. Y En ellos general, tienen que dar, por supuesto, en general, sí. su consentimiento, ¿verdad? Sí, en general debería idealmente preguntársele a los padres si ellos desean que se les haga una autopsia a sus hijos. Y si ellos están de acuerdo, entonces debería ser ese el procedimiento. Claro. De lo contrario, es difícil para la ginecóloga, me imagino, de nuestra amiga, el decirle qué es lo que pasó. Claro, porque puede haber una cantidad grande de situaciones por las que un bebé fallezca, que con solo ver a un bebé macroscópicamente, No o se sea, puede. físicamente, no puede evidenciarse el qué causó, especialmente que el bebé aún estaba dentro de su Claro. mamá. Pero este punto es bien importante, te voy a decir, porque la madre Ajá. se queda preguntando, Sí. porque muchas veces aquí se manejan ciertos sentimientos de culpa. Eso le iba a preguntar, que Entonces, cómo haríamos. muchas veces... es bueno, la mamá, ¿verdad?, la que se siente culpable. Sí, porque normalmente es la que está con ese compromiso de cuido Sí. con ese bebé, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, ese sentimiento es bien fácil y bien natural que de repente esté, y de repente hay personas
también un poco indiscretas, ¿verdad? Que te dicen, y tal vez si hubiera sido antes, ¿verdad? Y si tal vez, entonces, sin quererlo, responsabilizan a la madre de eso. Que el niño no se te movía, ¿verdad? Entonces son preguntas que te digo, no son con maldad, ¿verdad? Pero sí causan, causan cierto impacto doloroso en la madre. Yo creo que aquí lo importante es entender que definitivamente el niño algo traía, ¿verdad? Que no le permitió su gestación normal y su nacimiento, y entenderlo y aceptarlo de esa manera, porque si no, estamos en ese constante dolor, ¿verdad? Y en esa constante pregunta que no vamos a encontrar respuestas, posiblemente. Sí. Entonces ahí es donde hay que buscar la parte espiritual y psicológica. Yo tengo otra pregunta, pero tenemos ya una pregunta de nuestra amiga televidente. Lorena, hola. Hola, Lorena. Hola. Tal? Bien, tocaya, ¿cuál es tu pregunta? Vaya, yo soy la mamá de una niña de que estaba embarazada, estuvo embarazada, mejor dicho, y entonces, bueno, se puso en control con el ginecólogo, y entonces ella iba, bueno, no le vino ya la regla, la menstruación ya no le vino, pero fue donde el doctor, le hicieron una ultra, y solo miraban el saquito, el donde estaba, pues el niño se iba a formar. Después le dijo el doctor que quizás no se había formado todavía y que volviera a la otra semana. Bueno, llegamos a las 11 semanas y entonces solo está bueno, todo esto mi hija le iba creciendo su pancita, sentía las náuseas, sentía todo lo de un embarazo normal. Pero cuando ya se llegó donde el doctor, entonces le vio en la ultra, no tenía nada, no tenía nada de bebé, de feto, no sé. Y entonces dije, bueno, y después se le vino el sangre, ¿verdad? Sí. No sé, yo quisiera saber, mi pregunta ahí, ¿quién tuvo culpa? O si no estaba preparado ahí el vientre de mi hija, o qué, porque el doctor no me dio nada que le pasaba. Claro, ahorita le contestamos. Sí. Bueno, pues yo voy a hablar de la parte médica y luego la licenciada de estas fuertes emociones que se sienten en esta madre, sí, ¿verdad? En esta madre que ha vivido el duelo de su hija, sí, y no lo ha expresado. En general, cuando pues nosotros tomamos el primer estudio la semana 11, algo ha de haber sucedido para que tomaran un estudio tan temprano. Probablemente había manchado, tenía mucho dolor, algo habrá hecho que el médico sugiriera o tomara un ultrasonido temprano. Cuando vio el ultrasonido, vio que solo estaba el saco gestacional, pero lo prudente al ver solo el saco gestacional, que es la primera estructura que se forma, nosotros nos formamos de la concepción de un óvulo con un espermatozoide. Esto se hace en una sola célula, luego esta célula se duplica en dos exactamente iguales, en 4, 8, 16, 32, y cuando va más o menos por unas 62 células, va migrando por la trompa de falopio, se anida dentro del útero, y cuando se anida dentro del útero tiene una fragmentación donde va a ser la futura placenta y el saco gestacional que contiene una capa embrionaria. El embrión, antes de ser un embrión como tal, es una placa, es un conjunto de células que a la semana 6 se pliega y toma esta forma cilíndrica que tenemos. A la semana 9 nos salen los miembros y a la semana 11 estamos completamente desarrollados. ¿Qué pasa cuando se ve un saco gestacional y no se ve embrión? Significa que en el proceso de pliegue del saco, del pliegue de esa placa embrionaria, el embrión no se formó. ¿Por qué? En el 85% de quienes pasa esto es porque iban a tener una malformación incompatible con la vida. Era tan grande lo que iba a pasar que cuando quisieron casar lo de adentro con lo de adentro, lo de en medio con lo de en medio y lo de afuera con lo de afuera,
no pasó. Y entonces al no pasar, el embrión no apareció. Esa es la principal causa por la que un embrión no se forme. Pueden haber otras enfermedades infecciosas, pero en un primer embarazo es muy, muy raro. En general es muy raro. Y estas dudas que ella tiene de si estaba preparada este útero de esta mujer para recibir un bebé, una vez llegamos a la edad reproductiva estamos perfectamente aptas para reproductivamente tener un embarazo, ¿verdad? Y ahora la licencia. Tenemos que irnos a una pausa comercial, Así pero es. vamos a hacer un complemento de Al la parte regresar. psicológica, ¿no? Con la licenciada Sandra de Martí al continuar para responder a la pregunta de Lorena. Así que no nos cambie y regresamos con más aquí en De Mujer a Mujer. Continuamos con más aquí en De Mujer a Mujer. Estamos platicando de este tema de cómo entender el nacimiento sin vida de los bebés. Y tuvimos 2 llamadas donde nos compartían pues su experiencia con esta situación. Y Lorena nos hacía una pregunta a nuestra amiga televidente sobre pues lo que vivió, ¿no? Tratar de comprender qué es lo que había pasado realmente. Y la doctora Karina Tesorero de Vides, ginecóloga, ya dio su aporte desde el punto de vista médico, y nos faltaba que el complemento de la licenciada Sandra de Martí, psicóloga, de la parte no emocional de todos estos sentimientos que Lorena muy bien nos transmitió por medio de la llamada. Así que, licenciada, le cedo la palabra. Eso que hizo nuestra querida ginecóloga va a ayudar muchísimo para la persona que nos habló en este momento, porque se ha tomado el tiempo para explicarle exactamente qué fue lo que sucedió. Cuando llegan estas cosas, nuestras emociones, a nuestro razonamiento, hay como un clip, ¿verdad? Y hay como ese sentirme en paz, ¿verdad? Porque entiendo Ya qué es lo que ha entendí qué sucedido. pasó. Exactamente. Entonces, es bien claro lo que ella dijo y es cierto, lo comparto. La naturaleza, el cuerpo es tan sabio que muchas veces él mismo impide, porque sabe que va a ser algo que no se va a dar de la manera normal y correcta. Y poniendo un poco ahí la connotación espiritual, pues aceptar, ¿no? Que fue lo mejor que pudo haber sucedido. En este caso no hay ningún culpable, ¿verdad? Ni el ginecólogo, ni la hija, ni la abuela, ni las personas que están alrededor. Así es. Sino es simplemente no iba a ser un buen embarazo. Iba a traer una situación física o de salud a esta criatura que iba a ser bien complicado. Entonces, poderlo entender me permite a mí pasar a la siguiente etapa, que es la aceptación. Lo entiendo, lo acepto y por ende sigo en mi crecimiento, ¿no? Y dejo que pase. Evidentemente tengo que vivir mi duelo, ¿verdad? Porque ellos lo sintieron, o sea, sintieron que era un nieto, sintieron que era un hijo que venía, ¿no? Y se prepararon emocionalmente para recibirlo. Pero sí entenderlo, asimilarlo, ¿verdad? Y bueno, pedirle a Dios que la próxima vez se dé, la próxima gestación se dé de la mejor forma. Licenciada de Martí, entonces podemos decir de que lo que usted ha dicho es la mejor forma de poder sobrellevar la pérdida de un bebé, que es primero entender qué pasó, comprenderlo, después vivir el duelo. Así es. Y en este punto, Lorena, me gustaría hacer hincapié que toda persona, toda mujer que viva una experiencia así, tiene que acercarse a su ginecólogo y a su ginecóloga y preguntar. Si bien no me van a dar respuestas exactas y concretas, pero por lo menos me van a permitir entender un poco más qué fue lo que pudo haber sucedido, ¿no? Lo ideal es que nadie salga de la clínica sin tener todas las respuestas. Porque si no será más difícil la aceptación de este duelo. Claro. Así es. Tenemos otra llamada de Rosa. Hola, Rosa. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es similar a la de la otra señora, de que fíjese de que yo ahorita estoy recién que perdí a mi bebé. Tengo 24 días que mi bebé se me murió adentro. Y pues igual yo sé, ¿verdad? Las respuestas que han dado ahí me llamaban mucho la atención. Sí. Claro, gracias a Dios he buscado el consuelo en Dios, ¿verdad? Sí. Pero estábamos muy emocionados con el bebé, pero tenía 14 semanas cuando yo fui a hacer consulta, pero lo raro fue que la primera consulta, cuando tenía 2 meses con 7 días, el bebé estaba en perfectas condiciones en la ultrasalida, y cuando de un mes que me quedó la consulta, yo fui
donde la ginecóloga, y ahí fue donde me llevé la sorpresa que el bebé ya no tenía vida. Sí, Rosa. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que quisiera, no sé si me podía explicar algo, que por qué en la primera ultra salió bien el bebé, ¿verdad? Y en la segunda, pues, me preguntó la doctora si me había golpeado, y no, yo me cuidaba mucho mi estómago, no sé si también por la edad, tengo 40 años, mi última hija tiene 18 años, no sé si vea por algo, solamente eso, si me podría, pues, no sé, dar algo, no sé. Claro, una explicación. Porque en la primera ultra salió bien el bebé, ¿verdad? Sí, claro. Rosa, gracias por compartir tu experiencia, sentimos mucho tu pérdida y gracias por habernos llamado, porque también la licenciada, doctora, no sé si tiene alguna pregunta para ella. ¿Padece de alguna condición médica, hipertensión, diabetes, algo por lo que esté en tratamiento médico? No, fíjese que gracias a Dios me checaron antes, incluso los exámenes me lo hicieron y salí bien de los exámenes, me hicieron todos los exámenes. ¿Y ese mismo día que me iba a revisar la doctora, me revisó los exámenes y todo estaba bien. ¿Y este espaciamiento entre un hijo y otro fue porque era diferente pareja? ¿Cómo? ¿Son los mismos padres de estos hijos, ambos embarazos? Sí, soy una mujer casada, sí. ¿Y por qué tuvo tanto espaciamiento entre un hijo y otro? O sea, ¿por qué la edad? ¿Por qué tiene una hija de 19 años y hasta ahora está embarazo? O sea, tengo un varón de 21 y la hembra de 18. Es que la cuestión es que yo dejé de planificar y ya consciente, ¿verdad? Que podríamos tener otro bebé, ¿verdad? Aquí a los 40 años, pero... Aquí a los 40 años. Sí. Ok, solamente eso. Gracias, Rosa, por tu llamada. Realmente sentimos mucho tu pérdida, de verdad no queda más que decirle que fuerza, claro, y que tenga también la fuerza nuevamente para pasar por ese proceso de duelo. Y enorme gracias por compartir tu experiencia, porque muchas otras mujeres están escuchando, Rosa, y se aprende, ¿no? De escuchar a los demás y de escuchar estas experiencias. Y lo que te vamos a contestar ahorita, estoy segura que a muchas mujeres allá afuera que quizá les dio temor llamar y compartirlo, le va a servir mucho. Así que fuerza y muchas gracias por llamarnos. Estaba comentando que el ultrasonido para ver las malformaciones cromosómicas es entre la semana 11 y 13. Este estudio fue realizado a la semana 8, tiempo en el cual el bebé no tiene ni siquiera sus miembros desarrollados, ¿verdad? Entonces el médico vio el desarrollo de un embrión para 8 semanas, pero no podía decir si el bebé tenía o iba a padecer algún problema de malformación, principalmente cromosómica. Pero llegado el tiempo en el que era evidente que tenía que verse, el proceso natural fue evidente, algo se evidenció, y una vez se concretó el crecimiento y el desarrollo capaz de que nosotros podamos evaluar qué tenía este bebé, se vio el resultado que el bebé estaba fallecido. Sigue siendo en lo mismo que hablamos antes, lo más probable es que sea una malformación cromosómica, principalmente porque ella está en la edad en la que empieza a duplicarse el riesgo a comparación de la edad previa de la que ella viene. Y si bien es cierto, no es de una a una la probabilidad de una malformación, está duplicada el riesgo de una malformación arriba de los 40 años. Probablemente eso puede haber sucedido, es lo más probable, ¿verdad? Y a pesar de estas preguntas que ya hablamos que son un poco indiscretas, se golpeó, empieza a haber un conflicto en la gente de un día no me tomé la vitamina, el día tal me enojé con fulano, este día no comí a la hora. Entonces muchas mujeres empiezan a querer sentirse culpables y a encontrar un culpable en qué pasó, qué hice yo, qué tuve yo. Pero usted no tuvo nada que ver, usted no tiene nada que ver en esto. Y si el proceso de formación de este embrión que iba a pasar a ser feto terminó justo en el primer trimestre, es porque algo incompatible con la vida de este bebé iba a suceder.
Ahí Entonces, no- ese es un punto bien importante. bueno tú, su tú le ves que opinión, está todavía muy licenciada. cargada, Ajá. ¿verdad? O sea, Claro, todavía está muy en pleno, reciente, está sí. en pleno proceso de duelo. Yo creo que en este momento es que tiene que ella estar completamente convencida de que aquí no hay culpables. No tiene ella nada de culpa, Exacto. claro. O sea, aquí fue, como dice la doctora, o sea, no iba a ser compatible y sabiamente el cuerpo pues lo desechó, ¿no? Entonces Así es. hay que aceptarlo y hay que asimilarlo y la culpa nos castiga muchísimo. Entonces hay que deshacernos de esa culpa. Yo creo que sería bueno que ella trabaje ese proceso mental, ¿verdad? Que lo acepte, que se despida de ese bebé, porque a pesar de que sí, no había nacido, pero ya Para ella ya es, y vio. así es. Y lo Era vio, su hijo. vio su Pero es corazón. importante, Claro que sí es. Entonces, es un licenciada ser. de Martí, es importante que vea a su bebé, Claro, que lo visualice, hasta que le ponga nombre, que lo ¿verdad? visualice, que le ponga nombre, que se despida, que Así le dé su es. bendición, ¿verdad? Así Y es. que trate de ponerse en paz, porque eso es lo más importante. Ella Así todavía es. tiene hijos, ¿verdad? Que la necesitan con salud mental. Correcto. Entonces, está bien, hay que llorar lo que se tenga que llorar y no es bueno que nos digan, pero no llore. No, si es que Y yo tengo ahorita deseo tiene de llorar, 24 días pues o 14 llore, días, que exacto. llore, que vive el duelo. Que vive el duelo, pero sí que luego, ¿verdad? Se levante y trabaje con su propia salud mental, que haga esa Así es. visualización y que tenga ese despido de ese Así niño, de esa niña. Yo veo algo bien importante en esto, que es que tienen que preguntarle al médico qué pasó para que entiendan, porque Claro. primero entendiendo, después puedo seguir y vivir tranquilamente el duelo. Otra pregunta, algo que tenemos ahí en nuestra cultura, los mitos, esos mitos que hay. Doctora, usted sí nos puede decir los mitos que hay Sí. que le dicen a las mujeres, Sí, no pases sí. encima de una Manguera porque enrollada, porque el niño se te va a enrollar en hablemos de los mitos, en porque a el veces cuello. el tema de que se sienten culpables va a ser a la par de los mitos y toda Claro. esta nube negra que nos ponen alrededor de las mujeres Sí, y que nos claro. hacen sentir mal. Sí, si no te pones un cordón de color rojo, entonces el niño te va a salir comido de la luna, ¿verdad? Si te expones a un eclipse, también puede haber un labio y paladar hendido o el niño tener una malformación o morir adentro del útero. Si tienes una cólera, el niño se te va a enrollar en el cuello y va a fallecer, ¿verdad? Y lo mismo, si pasas abajo de una escalera, entonces el niño se va a enredar en algo y posteriormente vas a tener una consecuencia grave durante el embarazo. Todo estos son creencias, ¿verdad?, que no debemos hacerles caso, solo nos empobrecen como pueblo perpetuarlas y nos hacen ser ignorantes. Así que nada de esto es cierto. Así es. Todos Claro. mitos, por si hay alguna Que señorita, eso no es cierto. mujer allá O sea, afuera, el mito correcto, no es cierto. que se los han dicho. Y bueno, esto queda ahorita más que todo a nivel de abuelitas, ¿no? De las generaciones pasadas. Pero todavía. Pero van pasando, van Así es, pasando, todavía claro. se ve en algunas zonas de nuestro país, se escucha. Si alguna vez lo ha escuchado, por favor, recalque que eso es un mito, ¿verdad? Eduquemos allá afuera, si se lo han dicho, no lo ande creyendo, porque al final la que le afecta es Así a es. uno. Pues, pero la salud algo que mental sí también. hemos aprendido hoy, algo importante es que tiene que tener su control médico. Definitivamente que mínimo 4 ultrasonografías se debe de hacer en cada etapa para que vaya viendo el proceso de su bebé y ver que venga bien. Y lo otro importante, creo yo, es ¿Sí? no quedarse con duda jamás. Eso, Nunca. nunca, Cualquier por favor. cosa, preguntar. Si preguntaron ahora y tienen duda, volver a preguntar, ¿verdad? Así Lo es. importante es estar satisfechas y sentirse que no tienen ninguna duda. Así es, muy bien. Así es, importante. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado con este tema. Hemos despejado muchas dudas y hemos aprendido también que tenemos que cuidar nuestro embarazo. Definitivamente. Así que nos ha acompañado la doctora Karina Tesorero de Vides, ginecóloga, y la licenciada Sandra de Martí, psicóloga. Seguimos con más aquí en este día martes, aquí en De Mujer a Mujer.